Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Noticieros Hoy Mismo, en esta emisión sabatina con todas las noticias que usted debe conocer a esta hora del día. Estaremos informándoles sobre la tragedia que ha ocurrido más temprano hoy con el hallazgo del cuerpo de estos dos pequeñitos que lamentablemente fueron arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López y los cuerpos ya han sido recuperados. Esto más adelante, además de otros que también han corrido la misma suerte luego de estas intensas y torrenciales lluvias que han azotado el país. Vamos antes con lo último en noticias. Esto es lo último en noticias. Esto es lo último en noticias. Lo último en noticias, se trata de hechos violentos que ocurren a esta hora de la noche desde la colonia Los Laureles, en donde se ha desplazado Alex Laínez. Adelante, Alex, buenas noches. Lo último en noticias. Buenas noches, Claudia Almendares y televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Estoy ubicado en la calle que da acceso a la represa Los Laureles específicamente. ¿Por qué razón? Porque las autoridades policiales ya han cordonado la escena porque se ha encontrado un cuerpo encostalado. Oficialmente se puede confirmar que sí se trata de una persona, pero como no han llegado las autoridades de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no se puede confirmar ni la identidad ni el sexo de la persona que se encuentra encostalado a mi espalda, donde se ve ya la escena coordonada por parte de elementos policiales y también de la Dirección Policial de Investigación Criminal. Todos ellos se encuentran en este lugar, pero están a la espera de que arribe Medicina Legal y Ciencias Forenses, los encargados de realizar el levantamiento de ley correspondiente, al igual que identificarlo. Lo que sí se puede constatar y podemos informar es que es una persona la que está encostalada, misma que está amarrada desde sus extremidades, y no se puede apreciar ni el sexo ni el rango de edades que podría tener la persona que fue abandonada aquí en la calle que da acceso a la represa Los Laureles, justamente donde se encuentra la cortina inflable de la represa Los Laureles. Es aquí donde nos ubicamos y estamos a la espera de que arribe Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento de ley correspondiente y así poderlo identificar. Es lo que le puedo informar, Claudia, desde este punto de la capital a lo que acontece a esta hora de la tarde. Con usted, el estudio principal. No cesa la violencia, infortunadamente, Alex. Esto ocurre en la colonia Los Laureles, en la capital, en donde permanecemos con estado de excepción, pero ese estado de excepción deja muy pocos o prácticamente inexistentes resultados. Vamos de inmediato, a propósito de temas policiales, con un resumen de lo que ha pasado en la ciudad de La Ceiba con nuestro compañero Nahum Monge. Adelante, Nahum. Así es, gracias Claudia, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, a esta hora de la tarde completamente en vivo desde la zona del malecón turístico en la ciudad de Puerto La Ceiba para informarles sobre los hechos que han sido noticias en el transcurso de las últimas horas por parte de las autoridades policiales. Es que en las últimas horas, mediante fuertes operativos de control y seguridad en la aldea San Juan Pueblo, jurisdicción del municipio de La Masica Atlántida, la Dirección Policial de Investigación junto a los miembros de la Policía Preventiva de esa zona han capturado a un sujeto y le han decomisado al menos unas 30 bolsas plásticas conteniendo en su interior supuesta cocaína, así como también supuesto crack. De acuerdo a información preliminar, la operación se dio mediante seguimiento y vigilancia que se le venía dando a este sujeto, el cual ya fue arrestado y puesto ante los entes competentes para iniciar su proceso tal y como lo establece la ley. La captura se dio en las últimas horas de este día y ya fue traído aquí a la ciudad de Puerto La Ceiba para iniciar las acciones correspondientes y que sea presentado ante un juez por el delito de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, una mujer resultó gravemente herida tras sufrir un aparatoso accidente tipo despiste en la calle que conduce hacia el municipio del Porvenir Atlántida. Ella se conducía a bordo de un vehículo Picot color azul cuando perdió el control y fue a caer a una hondonada. Los miembros del cuerpo de bomberos de ese municipio la atendieron y la trasladaron a un hospital cercano a la localidad, y de acuerdo a información que se ha manejado ya oficial por parte de las autoridades competentes, ella se encuentra estable producto de los fuertes golpes y el impacto, ya que el vehículo se salió completamente
de la carretera y fue a caer a una hondonada cercano en esa zona del municipio del Porvenir, Atlántida. Esto producto de algunas leves lluvias que se han presentado hace unos instantes en los diferentes sectores de la ciudad de Puerto de la Ceiba, que mantienen una temperatura muy fresca a esta hora de la tarde-noche. Pero nos mantendremos pendientes, Claudia, para informar sobre las acciones que se desarrollan en la ciudad de Puerto de la Ceiba, específicamente hoy, un día sábado, con una tarde bastante agradable y una temperatura muy fresca. Con usted nuevamente a Tegucigalpa. Bien, gracias, Nahum Monge. Vamos de inmediato a una pausa comercial. Ya volvemos con más. Noticias. Realmente que ha sido trágico lo que ha pasado con estas últimas lluvias que han azotado el país. Una persona más se reporta como desaparecida. Verán ustedes la fotografía que ha compartido el Cuerpo de Bomberos con la búsqueda que se realiza a esta hora de la noche. Se trata de una persona que ha desaparecido en un río. ¿En dónde? En Río La Puntilla, en Nacaome, en Valle. Hoy, a eso de las 3:56 de la tarde de hoy, se está realizando, como ustedes lo ven a través de la pantalla de Noticieros Hoy Mismo, la búsqueda correspondiente. Por supuesto, el Cuerpo de bomberos siempre atento a realizar el rescate de aquellas personas que lamentablemente se han visto en esta situación en las últimas horas. Es que han sido al menos 5 las personas que han muerto, habiendo sido arrastradas por la corriente, ya sea de un río o de una quebrada, entre ellos 2 niños, 2 primos que regresaban de la escuela y que fueron arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López. Al menos son 5 personas cuyos cuerpos han sido recuperados por el Cuerpo de Bomberos también, y a esta hora, les repito, se reporta otra persona desaparecida, en este caso en el río Puntilla de Nacaome, Valle. Esta es una información en desarrollo que estaremos ampliándole en el transcurso del noticiero. Esto es lo último en noticias. Bien, vamos de inmediato a llevarles a ustedes cuál es el reporte hasta esta hora de las incidencias que confirma además Copeco en torno a todas las afectaciones y las personas muertas que han dejado las recientes lluvias que azotan el país. Como ven ustedes, los afectados son 2.059 familias, damnificadas son 800, evacuadas son 62, las personas afectadas rondan los 10.000 hondureños, los damnificados son 1.814 y los evacuados 276. Los muertos ya en esta temporada, en el transcurso de las últimas semanas, se eleva este número a 9 personas, lesionados 0, heridos 2. Según el reporte de Copeco, 29 personas han sido rescatadas. Imagínense ustedes este número tan elevado. Las viviendas dañadas son 1.610, las destruidas son 65 y las comunidades incomunicadas hasta esta hora, según la confirmación de Copeco, son 57. Solo en las últimas horas, les repito, son 5 las personas muertas, entre ellas 2 pequeñitos, uno de 12 y uno de 8 años, que infortunadamente fueron arrastrados por las aguas, les repito, de la quebrada que transita por la zona de la colonia Cantarero López en la capital. Los 2 niños regresaban de su centro educativo junto a un primo más y lamentablemente mientras regresaban a su vivienda fueron arrastrados por la corriente de esta quebrada desde la tarde, noche de ayer. Hoy, lamentablemente, el Cuerpo de Bomberos ha confirmado su deceso de ambos menores. Han sido encontrados en diferentes puntos y lamentablemente debemos de confirmarlo a esta hora de la noche. También, junto a estos 2 menores, 3 personas más murieron de la misma forma. Yanira Vallejo nos amplía toda la información en torno a esas tragedias que han ocurrido en el transcurso de hoy. El primero en ser ubicado la mañana de este sábado fue el cuerpo de un menor de 12 años de edad, quien junto a su primo de 8 años fueron arrastrados el viernes en horas de la tarde por una quebrada en la colonia Cantarero López en Comayagüela. El cuerpo del niño fue ubicado luego de casi 20 horas de búsqueda en la colonia 1 de diciembre. Se hicieron lo que son las labores de búsqueda para la recuperación de estos menores y fue encontrado uno de los menores. Desafortunadamente el cuerpo lo encontraron sin vida. Horas después, en la poza La Francesa del río Choluteca, entre la vía de San Francisco y Cantarranas Francisco Morazán, fue recuperado el cuerpo del menor de 8 años.
Ante el embate de las lluvias, la presidenta Xiomara Castro ha decretado una emergencia en el Distrito Central. Las Fuerzas Armadas han respondido ya a esta alerta en el Distrito Central. Nuestro benemérito Cuerpo de Bomberos, porque juntamente pues vemos que el éxito de estas operaciones, las Fuerzas Armadas continuarán con estas actividades. Sabemos que estamos en una época de lluvia y desde mi nivel hasta el soldado menos antiguo vamos a estar en estas operaciones. En otro hecho, en Guarita Lempira, las autoridades localizaron el cuerpo de Abilio López, de 52 años, quien fue arrastrado por las crecidas de la quebrada El Chiquín. Su cuerpo fue encontrado en el río Zumpul, en territorio salvadoreño. En Cantarranas, Francisco Morazán se recuperó el cuerpo de Onán Galindo, de 26 años, originario de la aldea San José de Ramos, quien había desaparecido 3 días atrás tras ser arrastrado por la quebrada seca. Mientras tanto, en Ciguatepeque, un hombre aún no identificado fue hallado sin vida bajo un puente en el kilómetro 14 de la carretera CA5, luego de ser arrastrado por la corriente del río Calán. Ante el aumento de casos de muertes por sumersión durante los últimos días, el Cuerpo de Bomberos reiteró su llamado a la población para extremar las medidas de prevención. Las personas que viven en las riberas de los ríos, tratemos de evitar al momento de que comiencen las lluvias que es encontrarnos en esos lugares, ¿verdad? Pero recordemos, tenemos que proteger a nuestras familias y también su integridad física, así que al momento de que comience la lluvia, busquemos lugares altos, busquemos todos los albergues que están habilitados, ya sea por la alcaldía o por el personal de Copeco. Entonces eso es lo que pueden hacer. Tras los levantamientos respectivos, las autoridades procedieron a entregar los cuerpos a las instituciones competentes para posteriormente ser entregados a sus familiares. Yanira Vallejo, Noticieros Hoy Mismo. Son 5 familias que están enlutadas hoy y que lamentablemente no pueden hacer nada más. No queda más que lamentarse precisamente por lo que ha ocurrido y yo creo que es sumamente a tiempo una recomendación por parte de todo el equipo de Noticieros Hoy Mismo. Las lluvias van a continuar. Las lluvias continuarán siendo así porque estamos en temporada lluviosa. Mira, a sus niños no los deje salir cuando está lloviendo. Dos de los niños que murieron infortunadamente andaban en la calle durante estas torrenciales lluvias que han caído en la capital. Y no solamente en la capital, en todo el país. Cuide a sus hijos, cuídese usted también. A veces este tipo de tragedias vienen precisamente porque uno es o descuidado, no digo que sea en este caso, pero en muchos casos ha pasado, y también por la imprudencia como ser humano. Usted ve una quebrada o un río con su caudal elevado, no intente cruzar, porque se lo va a llevar el río y lo menos que le va a pasar es que va a morir, como han muerto estas 5 personas. Yo creo que es puntual y además es una recomendación a tiempo. Tome las precauciones de caso. Si vive en zonas de alto riesgo, váyase de ahí. La capital está en alerta roja y varios departamentos del país. Lo más recomendable es que si usted siente que está en riesgo o las autoridades le dicen que su zona donde usted habita o donde va a transitar esté en riesgo, no pase por ahí, sálgase de ahí. Su vida vale más que cualquier otra cosa. Así que le hacemos un llamado principalmente a los padres de familia, que somos los responsables de resguardar la seguridad de nuestros hijos. No deje a sus hijos en la calle. Si usted tiene que trabajar, pero tiene a una persona que se los cuida, por favor, recomiéndele cuál es lo correcto. Lo correcto es que permanezcan en sus viviendas, que si tienen algún riesgo en esa vivienda, los vaya y los saque de ahí. Lo más importante es salvaguardar la vida de usted y de los suyos, principalmente de los menores, pues que son un poco más vulnerables porque no comprenden aún la magnitud de lo que puede ocurrir, como la tragedia que estamos viviendo, que realmente a mí me ha impactado en sobremanera. 2 menores que venían de la escuela que han muerto de esta forma. Los niños no deben de pasar por estas situaciones. Y si nosotros somos responsables como padres de familia o como personas que cuidamos de esos niños, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad si no los cuidamos como debe de hacerlo. Le repito, la recomendación nunca está de más. Guarde a sus niños, guárdese usted y evite este tipo de tragedias siendo responsable, teniendo las prevenciones y las precauciones correspondientes. No cruce vados, no cruce ríos, no cruce quebradas y sabe que el caudal de estos están elevados. Vale más su vida, le repito. Las lluvias van a continuar, así que tome las medidas correspondientes para evitar pues sufrir lo que ha sufrido, por ejemplo, la familia de Lempira. Ya nos contaba Yanira Vallejo sobre el cuerpo de este hombre que ha sido encontrado en las últimas horas. Carlos Horto nos tiene el reporte y la ampliación de la información desde Lempira. Adelante, Carlos.
Muchas gracias y buenas noches en el estudio central de los noticieros hoy mismo. Así es, información de última hora desde el departamento del Empira, y es que el ciudadano Abilio López, de 52 años de edad, había sido reportado desaparecido desde hace varios días en la zona de Guarita, un punto fronterizo del departamento del Empira, luego de que las fuertes crecidas de la quebrada El Chiquín, así denominada en la zona, le había arrastrado. Infortunadamente, tras una intensa búsqueda y después de varios días que emprendieron elementos del Cuerpo de Bomberos de las Fuerzas Armadas de Honduras y personas de esta zona, le han encontrado sin vida en un punto fronterizo con la República del Salvador denominado Los Amates. Allí fue encontrado el cadáver de esta persona semidesnudo. Infortunadamente que sufrió pues estos embates de las fuertes corrientes de una quebrada, posteriormente haciéndole llegar al denominado río Zumpul, que es una zona fronteriza con la República de El Salvador. Es otra víctima más, infortunadamente, de las tragedias que está dejando este temporal lluvioso a nivel nacional. Recordar que también el departamento del Empira es uno de los que entra en alerta roja producto de este temporal de lluvias que se está haciendo sentir en las últimas horas en el territorio nacional. Es nuestro contacto informativo a esta hora desde el departamento del Empira. Si no hay consultas en el estudio central, retorno con usted. Gracias a Carlos Horto desde Gracias, Lempira. Y a propósito de lo que decía, Lempira es uno de los departamentos que ha sido ya elevado a alerta roja. Sin embargo, quiero que me acompañe para que usted conozca cuáles son los demás departamentos que también junto a Lempira están en alerta roja, que ha emitido la Comisión Permanente de Contingencia desde la tarde de hoy. Se trata de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira. Esos departamentos están en alerta roja. Bien, entonces también les cuento que según este mapa de alerta, según la Comisión Permanente de Contingencia Escopeco, en alerta amarilla están Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque. Además, en alerta verde está El Paraíso, Copán, Lloro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho. Esta alerta fue emitida a partir de las 2 de la tarde de hoy, según la Comisión Permanente de Contingencias, y estará vigente durante las próximas 24 horas. Bien, luego de darles a conocer a ustedes cómo estarán las condiciones climatológicas mediante este mapa de alertas, lo que significa que en aquellos puntos en donde están en alerta roja hay evacuaciones y además el punto máximo para la prevención y que usted tome las precauciones del caso. En alerta amarilla es que están preparándose también para las mismas evacuaciones, y en alerta verde es para que usted tome también todos los preventivos que sean recomendados por las autoridades. Sin embargo, en alerta máxima está la capital de la República, todo Francisco Morazán, pero la capital principalmente porque ya hay al menos 180 personas evacuadas a causa de las incesantes lluvias que se pronostican también para la tarde de hoy. Más temprano, Fanny Zúñiga abordó al alcalde de la capital y esto es lo que le ha confiado en torno a todos los trabajos que se están realizando para salvaguardar la vida de los hondureños. La alcaldía municipal y las autoridades, el Centro de Operación de Emergencia, que conforman distintas instituciones, hacemos nuestra labor de cuidado, de prevenir, de tener la acción de atención a la emergencia. Pero también la ciudadanía tiene que cuidarse, hay que cuidar, no salir, evitar. Estamos en alerta amarilla y con una situación de alerta roja sobre las riberas del río Choluteca y sus afluentes. Viene lluvia toda la tarde, viene lluvia todo el fin de semana. La lluvia genera complicaciones en distintos lugares, la ciudad es vulnerable. Hoy estamos con suelos completamente saturados y eso complica todavía más la condición de vulnerabilidad de nuestra ciudad. ¿Qué recuento tiene? Tenemos en este momento, varios albergues en distintas partes que han sido afectadas. Ayer hicimos la evacuación de 26 familias con las 16 viviendas que se dieron en la zona de la Duarte. Tenemos un informe total de las personas albergadas, son 180 de momento personas albergadas con estas últimas incidencias, y seguimos procurando la prevención a las familias, porque habían todavía un par de familias en la zona de la Duarte que no querían evacuar. Les pedimos que de manera voluntaria lo puedan hacer. Todo nuestro equipo está en apoyo permanente para garantizar que al salir de sus viviendas tendrá un lugar temporal donde pasar, pero la vida no tiene precio y la vida es lo más importante para cuidar. Todo lo material después se recupera, pero hoy es cuidar la vida, lo que más nos interesa en la ciudad capital. Alcalde, a ver si me hace un recuento de los daños producto de las lluvias en la ciudad. Sí. Bueno, tenemos un promedio en los últimos días de 255 incidencias en el mes de octubre. 500 incidencias atendidas, un poco más,
en los últimos días de septiembre y octubre, y el día de ayer solamente se atendieron 86 incidencias, entre ellas caída de árboles, inundaciones puntuales, alguna caída de rocas, y el día de ayer ya empezamos a recibir ya incidencias como deslizamiento y derrumbes. Eso denota el altísimo nivel de saturación de los suelos. Por eso hay que tener una actitud de mucha prevención ciudadana, y nosotros estamos prestos con los equipos para atender cualquier emergencia. Invitamos a la población a llamar a la línea 100 en caso de que surja alguna situación de riesgo en su comunidad, para que la podamos atender de manera eficiente y oportuna. Solo me reitera, ¿se mantiene la emergencia y hasta ahora cuántos fallecidos contabilizan de manera oficial? Se mantiene la alerta amarilla en todo el Distrito Central, de momento ampliado 72 horas a partir del día de ayer. La alerta roja sobre las riberas del río Choluteca, 257 barrios y colonias que colindan con la parte baja del río Choluteca y sus afluentes. Significa un apoyo total y rotundo. Ya estamos coordinando la recepción de colchonetas, recepción de provisiones, en los frentes de trabajo también. Para ampliar los frentes que tenemos 5 frentes activos con maquinaria, con retroexcavador y volqueta, y estamos solicitando también a la CIT 5 frentes más activos, más intervención en la conformación de calles que van a resultar dañadas también, sobre todo en la parte rural. Alerta amarilla hasta el día lunes, estamos monitoreando. Si acaso surge un cambio en la alerta, la vamos a comunicar con antelación a la población. De momento nos mantenemos en alerta amarilla. El mapa de deslizamientos y el mapa de umbrales de saturación de suelo se encuentra en rojo. O sea, eso nos obliga a estar muy atentos, muy alertas, y por eso hemos señalizado muy puntualmente la alerta roja en los alrededores del río Choluteca, toda la ribera del río Choluteca. Y también de sus afluentes está en alerta roja, y por eso ya nuestros equipos han conformado un call center para empezar a llamar a los vecinos del sector, 257 colonias que puedan verse en riesgo si se da una crecida de río Choluteca, a llamarlas a la precaución. Cualquier situación que vean anormal en su comunidad, llame a la línea 100 para que nuestros equipos sean presentes. Es lo que decía el alcalde de la capital en torno a las diferentes alertas y trabajos que se están ejecutando por parte de las autoridades. ¿Escucharon ustedes lo que decía el alcalde? Es que yo quiero que tengan conciencia. Decía que hay muchas familias que se resistían a evacuar. Yo entiendo, es difícil trabajar toda su vida por obtener una vivienda, por lograr comprarse una casita, por tener un lugar en donde ir cuando regresamos del trabajo o en cualquier momento. Pero créame que es más importante que usted resguarde la vida y la de los suyos. Esta familia intentaba no salirse de su casa pese al riesgo que representaba quedarse ahí. Recuerde que la capital es sumamente vulnerable, el país en general es sumamente vulnerable, y la saturación de los suelos está todo lo que da. ¿Qué significa la saturación de los suelos? Le explico. Significa que el agua ha llegado tanto a la tierra, y la tierra tiene tanta agua que es tan fácil que hayan deslizamientos, y que estos deslizamientos provoquen el derribamiento de viviendas, que se vengan, como decimos popularmente, las casas de aquellas zonas que están en alta vulnerabilidad por esta condición que presenta la tierra, que es la saturación. Por ello es que es tan fácil que usted vea que las casas se vienen, que los muros se vienen, que cierta parte de la casa se viene, y esto podría provocar que usted muera soterrado. Tomemos conciencia, por favor. Primero está su vida y la de los suyos, y después el tema material, después se ve cómo se arregla. Dios siempre provee, pero su vida no puede regresar luego de pasar por una situación como esta. Así que tomemos las precauciones del caso y veamos a continuación cómo estarán las condiciones climatológicas, porque Yanira Vallejo nos los muestra desde la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Feliz tarde, compañeros, audiencia de Noticieros Hoy Mismo. A esta hora me acompaña Mario Centeno, pronosticador de turno de Senados Copeco. ¿Cuáles son las condiciones del clima para las próximas horas? Bueno, muy buenas. Tenemos siempre la influencia de la vaguada en superficie, y ya se han registrado lluvias y chubascos con actividad eléctrica sobre la zona central, sur, occidente y oriente del territorio nacional. Es aquí donde se están presentando las lluvias más intensas. A medida que avancemos en la noche, la lluvia va a ir bajando de intensidad. Esperamos que ya para las 9, 10 de la noche tengamos únicamente lluvia de carácter débil, pero las lluvias que se han presentado en horas de la tarde pues han sido lluvias moderadas, ocasionalmente fuertes, y hay que tener mucho cuidado porque también para mañana presentamos un panorama muy similar con lluvias y chubascos después del mediodía. Se reporta saturación de suelos, esto incrementa la posibilidad de inundación. Así es, tenemos una humedad ya importante en el suelo, especialmente sobre la región central, sur y suroccidente, y es aquí donde las lluvias
han sido más importantes los últimos días y para este fin de semana esperamos que los acumulados más altos se presenten en estas regiones. ¿Recomendaciones a la población? Bueno, siempre hay que tener cuidado a todas esas personas que viven en zonas vulnerables, en zonas de alto riesgo de deslizamiento, no cruzar ríos, quebradas que presenten incremento en su volumen y también no usar aparatos electrónicos porque vamos a esperar lluvias con actividad eléctrica. Muchas gracias. Declaraciones por parte de Mario Centeno, pronosticador de Senados Copeco a esta hora. Con este contacto yo retorno a los estudios. Esto es Lo Último en Noticias. Bien, a propósito de esta emergencia que incluso ha sido declarada por la misma Presidenta de la República, a esta hora de la noche, el SINAGER, o sea, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, presenta un informe sobre los daños que ha ocurrido principalmente en la capital de la República. Fanny Zúñiga se encuentra en el lugar y nos cuenta todos los detalles. Adelante, Fanny. Con todas las instrucciones pasivas o preventivas o activas para poder llevar a cabo la facilidad que esas quebradas puedan fluir. Porque estando ahí uno se da cuenta de que la problemática es internamente de la capital, es de nuestra población. Entonces se hizo la planificación, se formaron los equipos, nos reunimos en el cuartel general de los bomberos, se integró los bomberos, se integró la ATIC, buen trabajo de la ATIC. Comenzamos la búsqueda con un reconocimiento aéreo. E incluso el señor había estado muy conjunto, andaba en esos helicópteros. Se hizo un recorrido hasta Ojo de Agua. Posteriormente la UHR desde el sector del Acantarero hasta el Río Hondo, efectuando trabajo a pie por esos ríos, esas quebradas. Encontramos el cadáver lastimosamente de un niño aquí arriba por la 1 de diciembre y las tropas que tenemos acantonadas en el 6º batallón con los bomberos y la población también que está colaborando en ese aspecto, encontramos el otro niño. Durante este día también estuvimos haciendo aporte a la población en corte de árboles, que nos está causando ese gran problema. Corte de árboles destruye viviendas, destruye la energía, los cables de la energía. Y aquí también hay que agradecer a las demás instituciones estatales como Copeco, Cruz Roja, bomberos, que lo hemos visto, la alcaldía, que lo hemos visto en el terreno nosotros, pues nosotros somos 24/7 y nos damos cuenta quiénes son los que andan con nosotros en el terreno y sabemos quiénes nos están apoyando. Muchos de ustedes tienen la facilidad de poder apoyar a las unidades que están en tierra, que están en el terreno, manejan recursos, manejan logística. Fluya, la logística no es para tenerla guardada, necesitamos que esa logística fluya. Yo tengo personal, pero no tengo las suficientes carretas para poder botar X cantidad de tierra. Tengo ciertas herramientas, es cierto, pero también tenemos limitaciones. Y sin embargo nos han abastecido, nos han equipado, pero vamos a ponernos de acuerdo, lo vamos conociendo, porque nosotros sabemos que hay otras instituciones que tienen herramientas, las necesitan los bomberos, las necesitan los UHR, las necesitan los soldados, necesitan los navales, los aéreos y muchas personas que andan trabajando en el terreno. La alcaldía ayer hizo una respuesta rápida, envió las cisternas de agua al incendio. Los bomberos tienen esa problemática, se quedan cortos, tenían 6, 7 unidades en ese incendio, rapidito la alcaldía tenía 2. UHR coordinó con Calfa, C9, Ejército, Policía Militar, coordinó con Cruz Roja y eso es lo que queremos, la sinergia. Eso viene a darnos más potencia a nosotros para poder contrarrestar una amenaza. Y estas reuniones son importantes. Ustedes pueden llevar la idea a sus superiores y decir, tenemos en la logística, tenemos esto, ¿con quién lo compartimos? ¿A quién se lo prestamos? ¿A quién se lo asignamos? Démosle utilidad a estos medios. El que cuida los recursos no es el mejor logístico, es el que lo sabe usar. Y les da utilidad para cuál fue creado ese instrumento. Nosotros necesitamos recursos. El señor jefe del Estado Mayor Conjunto ha hecho todo lo posible de equipar a la UHR. Movilidad,
somos autónomos, nos hemos movido a todo Honduras sin andar prestando vehículos a nadie. Tenemos Zodiac, tenemos motores, tenemos motocicletas, pick-up, todo nuevo, equipamiento para acuático, rescate urbano, pero siempre hay herramientas que nos faltan. Y eso sería bueno que ustedes llevaran esa... Yo le dije al señor alcalde, yo tengo los operadores para cortar árboles, yo puedo cortar 15, 20 árboles durante la noche, pero yo tengo 3 motosierras. Y entonces, ¿cómo voy a cumplir toda esa tarea? Entonces, espero que me entiendan el mensaje, por favor. Esto es serio. Esto es serio. Nosotros somos 24/7 y cumplimos órdenes en todo momento, día y noche, esperando que ustedes lleven a sus superiores este mensaje. Y como dijo el señor ministro, el primer objetivo de todos nosotros, toditos, es cuidar a nuestros ciudadanos. He visto varios errores, señor alcalde, en toda la ciudad. Por ejemplo, las cunetas están siendo alteradas en su peralte. Es cierto, a veces los orificios donde lo tragante se va, pero está alterada porque a veces hay bultos de tierra que tenemos que limpiarlos para que la dirección del agua llegue a su dragante. No está llegando, se está desviando, entonces ahí vienen los problemas. He visto problemáticas, por ejemplo, hoy vi una problemática que en la madrugada aquí íbamos para los bomberos, ahí abajo de los puentes aéreos que están ahí, del Prado al estadio, hay una interrupción en la pavimentada, hay un hoyo ahí, que en la mañana ahí un carrito pequeño se fue y fue obstrucción al tráfico, ahí está un gran hoyo ahí. Se están haciendo varias construcciones en toda la capital y no las están marcando. Hay un montón de orificios que hay carros que ahí se van y nos están causando problemas. Entonces tenemos que exigirle que todos esos orificios estén bien marcados, cintas reflectivas, conos, rótulos, no sé qué. Eso todo nos está causando problemas, ¿verdad? Entonces el mensaje es que nosotros como Fuerzas Armadas estamos para servir al pueblo y agradecemos el apoyo de las demás instituciones. Buenas tardes. Muchas gracias, coronel. Yo creo que parte de la reflexión de lo que hemos conversado con usted en otro momento es justamente la importancia de estas reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, que es la capacidad de coordinar todos los esfuerzos. Porque aquí no se trata de buscar el éxito de una institución, se trata de salvar vidas, hermanados como una sola fuerza, como un solo cuerpo que somos en este momento. El pueblo aquí no ve si el que llega es un bombero, o un militar, o un civil, o una persona de Cruz Roja. La gente lo que ve es la mano de la ayuda que llega en el momento que más necesita. Y ese es el espacio de coordinación que requerimos. Todos tenemos limitaciones de otro tipo, pero nuestra fortaleza está en el hermano, en el compañero, en la institución hermana que tenemos al lado, que nos permite salvaguardar esas debilidades que podemos enfrentar para hacer un músculo fuerte en la atención humanitaria y en la atención y respuesta a la emergencia. Gracias, coronel Molina. Voy a dar la palabra también al ingeniero Emilio Medina, nuestro gerente de aseo. Es importante decir y recalcar, y sé que estamos en vivo en algunos medios de comunicación, que casi todas las inundaciones, sobre todo las urbanas, en calles, bulevares y avenidas, en las comunidades, casi todas son provocadas por la basura. Me dio un enorme pesar ver esa fotografía de los bomberos cuando recogieron al niño, al menor niño Dylan Carías, allá en Cantarranas. Toda la quebrada llena de basura, en Cantarranas. El río arrastra la basura que todos tiramos arriba a la quebrada como si fueran placas o si fueran basureros. Ocupamos comenzar a cuidar la ciudad, ocupamos comenzar a cuidar nuestros ríos y no tirar basura en lugares inadecuados, que este bote que uno tire en la calle de manera irresponsable termine en una cuneta, termina en un tragante, termina en una quebrada, en un río, provocando inundaciones y problemas en la ciudad. Hay que ser más conscientes. Hemos recogido de las calles de la capital con el proyecto Guerra contra la Basura este año, en 10 meses, justamente hasta el 11 de octubre, 30 millones de libras de basura, además de lo que recogemos con la recolección normal. 30 millones de libras de basura, más las 900 o 1000 toneladas diarias que se recogen, además con el sistema de recolección. Todo eso recogemos de las calles y el día siguiente la basura vuelve a estar en el mismo lugar.
Hay que ser conscientes, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, hacemos ese llamado también porque la ciudadanía también tiene que ser parte. Aquí vivimos todos y este problema lo sufrimos todos cuando llueve, cuando mueren niños, como en este caso, particularmente donde se expone la vida de las personas, es donde tenemos que medir también nuestra responsabilidad como ciudadanos. Como autoridad aquí estamos listos para atender la emergencia que sea y para abrazarnos en una sola fuerza para poder ir a la comunidad y ser respuesta en la atención a la emergencia en cualquier sector que seamos solicitados. Pero también la ciudadanía requiere no solamente asumir una actitud de prevención en estos momentos, sino también una cultura para evitar problemas a la ciudad, como el caso de las inundaciones provocadas por la basura. Ingeniero Emilio Medina. Bien, era el alcalde de la capital. Avísenme, chicos, si vamos a lo este informe. Regresamos en unos momentos más, compañeros, mientras concluyen algunos resúmenes de todo el trabajo que ha hecho en algunas instituciones como parte de SINAGER a esta hora de la tarde. Claudia, con usted. En promedio 900 toneladas diarias durante... Esto es Lo Último en Noticias. Ya volveremos con Fanny Zúñiga con más de esta reunión de emergencia de CODEM, pero antes vamos a ir de inmediato con Alex Laínez a un punto aquí en la capital de la República, en donde ya velan el cuerpo de uno de los dos primos que infortunadamente fueron arrastrados por una quebrada y que hoy sus cuerpos fueron recuperados en diferentes puntos, tanto en la capital como en la zona muy cercana a Cantarranas. Alex, con usted. Gracias, Claudia, como usted lo manifiesta. Estoy ubicado justamente a inmediaciones del Obelisco, en la capital de la República, cerca del casco histórico, donde se encuentra la funeraria del pueblo. Es aquí donde realmente se está velando a uno de los dos menores, de los dos infantes que perecieron arrastrados por la corriente de la quebrada en las cercanías de la Cantarero López. ¿Por qué solo hay una persona, Claudia y amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo? Es porque el otro menor, que ya fue encontrado, como usted muy bien lo decía, está en proceso de preparación antes de traerlo hasta este lugar, porque será en esta misma funeraria donde los dos menores serán velados. Cabe mencionar y recordarles que los dos menores son parientes, son primos, uno de 12 años y el otro de 8 años respectivamente. Según la información de las autoridades, quien la policía municipal se encuentra en la zona resguardando, han pedido a los familiares que se les respete su escena. Por eso las tomas nos encontramos con cierta distancia para respetar la voluntad de los familiares, los hoy dolientes. Y cabe mencionar que para mañana, que se tiene prevista la cristiana sepultura de los dos infantes, aún no se ha determinado. Los padres no han decidido si ocuparán los dos terrenos donados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y lo harán en el cementerio de la Alcaldía, salida al departamento de Olancho de la capital de la República, o ellos lo harán por su cuenta. La decisión aún no ha sido tomada, por eso no hay información oficial de dónde podrán ser sepultados el día de mañana. Pero sí estaba el ofrecimiento, como se está realizando la vela en funerarias del pueblo, también hacerlo en el cementerio que pertenece a la municipalidad del Distrito Central. Pero los padres del menor de 12 años, para ser precisos, son quienes no han tomado la decisión porque quieren llevarlo a uno más cercano a la voluntad de ellos y su capacidad económica. ¿Qué es lo que han manifestado también los vecinos y amigos de los dos infantes que fallecieron por la corriente? Es que ellos estudiaban en la escuela Felipe de Borbón y ellos residían en Jardines del Carrizal. Es un tramo de aproximadamente 5 cuadras, la que ellos caminaban diariamente de su casa al centro educativo y viceversa. Y en ese tramo de aproximadamente 5 cuadras, ellos fueron arrastrados por la corriente de la Cuneta, según lo que manifiestan los vecinos, y fue la corriente de la Cuneta la que los llevó a la quebrada y el desenlace a posteriori, pues ya conocemos cuál es el resultado y es donde nos ubicamos. Así que como lo podemos mencionar, es que ese tramo que hacían de 5 cuadras, los infantes, que eran 3, pero que 2 fueron alcanzados y arrastrados por la corriente en la Cuneta que desembocaba en la quebrada, pues cobró la vida de estos 2 infantes. Un tercero quedó aún con leves traumas al ver
a sus primos que habían sido llevados por la corriente de la cuneta y posteriormente por la corriente de la quebrada. Así que la vela se realiza acá en Funerales del Pueblo, en las inmediaciones del obelisco en Comayagüela, para ser más precisos, con el cuerpo o la vela de cuerpo presente del menor de 12 años. Y en las próximas horas se espera el arribo o el ingreso del cuerpo del segundo infante de 8 años de edad para continuar con este último adiós que le darán sus familiares, amigos, vecinos y parientes cercanos que se han apersonado hasta este lugar. Y nosotros, como mencionamos, nos encontramos a esta distancia respetando la voluntad de los familiares dolientes. Lo que le puedo informar, Claudia, desde la funeraria del pueblo a inmediaciones del obelisco en Comayagüela, donde serán velados los dos menores, pero con estas imágenes de este triste desenlace de que ha dejado las lluvias y la imprudencia de los infantes, termina en esta vela. Con estas imágenes hacemos una pausa comercial. Enseguida más información en sus noticieros hoy mismo. Gracias por continuar con nosotros a través de Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato con lo último en noticias. Esto es lo último en noticias. Bien, le damos la bienvenida a Roger Estrada, es subteniente del Cuerpo de Bomberos en Nacaome Valle y nos confirma a esta hora de la noche, cuando son exactamente las 6:19 de la noche, que se trata de un abogado, este hombre que permanece como desaparecido luego de ser arrastrado por las aguas de un río en aquel departamento del país. Subteniente, bienvenido a Noticieros Hoy Mismo en su emisión sabatina. Sí, muy buena. Sí, efectivamente se trata del abogado Edwin Arcario Morales Domínguez, de 44 años de edad, quien estaba en ese sector de lo que es el río Nacaome, exactamente en el sector de La Puntilla, donde fue la última vez que lo vieron los familiares que se encontraban con él. Nosotros como institución, recibimos el llamado, nos incorporamos a lo que es la búsqueda de lo que es el cuerpo desaparecido, donde a esta hora no tenemos, no lo hemos podido encontrar. Entonces, por el momento se va a suspender la búsqueda porque en horas de la noche estas aguas son bastante peligrosas por las abundantes criaturas que hay, que son los lagartos, cocodrilos. Entonces nosotros ahí estamos siempre en la búsqueda y siempre vamos a estar en comunicación con los familiares. Vamos a reanudar la búsqueda el día de mañana. Cuénteme, por favor, subteniente, ¿cómo fue que ocurrieron los hechos? Porque me dice usted que él estaba con la familia. Edwin Morales, un abogado de 44 años que lo vemos en pantalla y que hasta el momento se ha suspendido momentáneamente la búsqueda porque representa mucho riesgo para ustedes por la presencia de los cocodrilos, me dice usted, o lagartos en la zona, además de las aguas de este río que seguramente está de forma caudalosa. Cuénteme, por favor, ¿qué fue lo que ocurrió y cómo él fue arrastrado por las aguas de este río en Valle? Sí, según la versión que nos brindan los familiares que se encontraban en el lugar, él se encontraba junto a su familia, un hermano y otros parientes que estaban en el lugar, estaban realizando pesca deportiva. Entonces ellos estaban en el lugar disfrutando, realizando lo que es la pesca y en un momento a otro, según sabe, las aguas de estos ríos son bastante fuertes, son bastante oscuras, entonces se pudo desaparecer y nosotros por los momentos, como le mencioné, estamos en comunicación con las demás autoridades que se encuentran aquí en el lugar y estamos realizando la búsqueda, por los momentos suspendida, y vamos a reanudar el día de mañana a las 6 de la mañana. Subteniente, a ver, ¿qué pasó? ¿Él estaba en las orillas de este río Puntilla o estaba ya en aguas dentro del río realizando esta faena? Esta pesca. Sí, primero estaba en lo que son las orillas, después se introdujo un poco a lo que es la crecida del río. Entonces, estos ríos a veces son bastante, uno no le ve el fondo, entonces puede ir a un agujero, se puede deslizar, se puede golpear en algo, entonces posiblemente eso provocó lo que es
que él se haya sumergido y provocar lo que es la desaparición. ¿Pero estaba en alguna lancha o estaba así, se metió, como decimos popularmente, él normalmente con su familia, con estas dos personas de su familia? ¿O estaban en alguna lanchita, por ejemplo, para realizar esta pesca artesanal? No, estaban aquí en la orilla. En estos lugares es complicado meter lancha, entonces para nosotros también se nos complica. Y ellos se encontraban de las orillas pescando con anzuelos o atarrayas y en el momento que se desapareció. Pero fue una subida del agua, como decimos popularmente, una corriente repentina. Correctamente. No. Estaba lo que es la crecida normal del río. Estos ríos se mantienen bastante crecidos, más para esta época de lo que es el invierno, entonces están bastante crecidos y de repente cayó en algún hueco, no sabemos en qué pudo haber ocurrido y eso le provocó la desaparición. ¿Y las corrientes están fuertes en ese río, tomando en cuenta la cantidad de agua que ha caído en las últimas horas, subteniente? Sí, bastante fuerte. No es cualquier persona que se va a meter a realizar la búsqueda. Hay familiares y locatarios de acá, de lo que son los lugares alrededores, donde están también en la búsqueda. No, sí, yo sé que familiares también y amigos se han unido a la búsqueda de este joven abogado, apenas 44 años, ojalá que lo puedan encontrar con vida y muy pronto. Subteniente, yo quiero pedirle, por favor, que usted pueda decirnos qué riesgo tiene o qué no se debe de hacer cuando ocurren este tipo de fenómenos, cuando hay lluvias fuertes, cuando en las quebradas el caudal está arriba, cuando en los ríos el caudal también está arriba. ¿Qué es lo que la población no debe de hacer para evitar este tipo de tragedias? Evitar al 100% lo que es introducirse lo que es el río, porque usted puede ver lo que es el río manso, igual acá podemos comprobar de que el río se ve un poco manso en su orilla, pero ya cuando se introduce una persona ya siente la presión del río, entonces no confiarse, no tratar de cruzar ríos ni ninguna quebrada cuando están bastante crecidos y evitar más que todo eso, porque ya hay bastantes víctimas en esos lugares donde se han padecido de esta forma. Gracias, subteniente Roger Estrada, es el subteniente del Cuerpo de Bomberos. Desde Valle nos informa sobre la suspensión por estas horas debido a la peligrosidad que representa para el Cuerpo de Bomberos, además para los familiares, para los amigos, de esta búsqueda del, repito, el abogado Edwin Morales, de 44 años, que desapareció cuando estaba realizando una pesca artesanal junto a miembros de su familia hace un par de horas en el río Puntilla, en Nacaome Valle, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Bien, con esta información, y vea usted lo que pasa, por favor tome sus precauciones, por favor tome, no me voy a cansar de decirlo, tome sus precauciones, sea prudente, sea responsable con usted y los suyos. Vamos de inmediato a una pausa comercial, enseguida volvemos con más. A esta hora de la noche, son las 6:30 de la noche de este sábado, les cuento que hay un gran accidente de tránsito que provoca hasta 4 horas de tráfico vehicular en la carretera CA4, la carretera que de San Pedro Sula conduce hacia el occidente del país. Kenneth Chinchilla se encuentra en el lugar y nos cuenta más sobre este accidente de tránsito. Adelante. Gracias, Claudia. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo, qué gusto saludarles. Estamos ubicados a la altura de la colonia La Fortaleza, en la carretera CA4. Aquí ya más de 4 horas ha quedado colapsada esta carretera debido a un accidente de tránsito que se ha registrado a la altura de la colonia 24 de abril. Esto fue entre un vehículo tipo busito, podríamos decir, de carga y una rastra. Ellos han pegado de frente y el conductor del
camioncito pues es el que ha quedado con lesiones, más afectaciones porque ha pegado de frente y ha quedado pues atrapado en el amasijo de hierro, pero ya ha sido rescatado por el cuerpo de bomberos y llevado a un centro asistencial en la ciudad de San Pedro Sula. Pero seguimos informando desde este sector porque pues fue difícil mover los dos vehículos y a esta hora todavía está colapsada por el tráfico vehicular la carretera CA4 en el sector de Cofradía. Así que a nuestros amables televidentes mencionarles que la fila se encuentra desde la colonia Lempiras hasta la colonia 24 de abril, en donde se ha registrado este terrible accidente entre un camión y una rastra. Llegó el cuerpo de bomberos, que fueron los primeros que llegaron a la zona para poder realizar pues el rescate de esta persona, del conductor del camión que había quedado atrapado. Lo que podemos informar a esta hora de la tarde a través de Noticieros Hoy Mismo desde la colonia La Fortaleza, aquí con el tráfico, congestionamiento vehicular en la carretera CA4. Nuestro reporte a esta hora, volvemos a estudios principales. Gracias a Kenia Chinchilla, hasta la carretera CA4, en donde pues le tocará a usted y a todos los que van a transitar por esa zona tener la paciencia correspondiente, porque si no es un accidente vehicular, es que se desprenden todas esas rocas más o menos por la zona de Lempira, en donde ya es una situación recurrente sin que nadie haga nada, sin que nadie haga algo. Parece que no importa a la población esa carretera, no a la población, a las autoridades esa carretera, infortunadamente, y continúan los pobladores siendo los más afectados o los que transitan por el lugar. Vamos a cambiar de información. Les contábamos todo y les hemos hecho un completo resumen de lo que ha pasado a causa de las lluvias en las últimas horas. También se analiza por parte de las autoridades el suspender las clases presenciales este próximo lunes. Incluso yo he dialogado hace solamente un par de horas con el secretario de Educación, Daniel Esponda, y le he hecho la interrogante sobre si se van a suspender o no las clases. Me dice que está analizando la Secretaría y que mañana alrededor de mediodía tendrán un comunicado para que la población pueda saber si se suspenden o no debido a esta alerta roja y amarilla, y además a todas las lluvias que se pronostican en las próximas horas, las clases en el nivel educativo, tanto básico como también secundario y en el país. Eso mañana, me ha dicho el ministro de Educación. Sin embargo, también Fanny Zúñiga ha dialogado más temprano con autoridades de la municipalidad en torno a esta situación de las clases y otras más sobre las lluvias que lamentablemente continuarán. Y digo lamentablemente porque provocan lo que ustedes ya han visto. Escuchemos a continuación. ¿No se les ha autorizado de parte del gobierno el teletrabajo el 70%, don Julio, o sí? Todavía no nos han notificado. Igualmente nosotros estamos haciendo ya los ajustes que se habían planeado de acuerdo al análisis que se tiene. También ya se están interviniendo esos puntos críticos que hemos encontrado para ayudar un poco con la movilidad. Pero lastimosamente por las tardes es cuando ha estado lloviendo de manera copiosa y esto lógicamente complica todo el tema de la movilidad en la ciudad. ¿Esperan ustedes que la próxima semana ya les digan o no les notifiquen? Seguimos en espera de esta notificación, ojalá sea la otra semana, que además tenemos una situación complicada durante el fin de semana, que incluso el alcalde mencionaba la probabilidad de pensar en que las clases como tal puedan ser suspendidas para el día lunes, algo que analizaríamos el día de mañana. ¿Con la Secretaría de Educación? Estamos hablando con la Secretaría de Educación para poder analizar esta situación y más después de la declaratoria de emergencia que ha generado también el gobierno central. Vamos ahora de inmediato, ya escuchaban ustedes, mañana se va a analizar, por eso es que el ministro de Educación dice que después del mediodía habrá comunicación para que usted esté atento, por supuesto, de Noticieros Hoy Mismo Dominical y se entere si su hijo va o no va a clases este próximo lunes. Esto también debido a la tragedia que les comentábamos más temprano sobre la muerte de estos dos niños que regresaban de su centro educativo rumbo a su vivienda y que en ese lapso de su escuela a su casa infortunadamente han encontrado la muerte siendo arrastrados por una quebrada, pero además de toda esa población que se encuentra en zonas de alto riesgo, que tiene que cruzar vados, ríos, quebradas para llegar a sus centros educativos, o que su vivienda pues se inunda o tiene riesgo de poder morir soterrado en estas viviendas cuya saturación de los suelos están sumamente al máximo según lo indican las autoridades. Por ello es que se analiza si se suspenden o no las clases en el sistema educativo privado y público del país según lo notifique mañana la Secretaría de Educación. Vamos de nuevo a una pausa comercial, enseguida volvemos.
Bien, 3 días duró la paralización de transporte y de transportistas, que fueron los que pues contrató el CNE para el transporte de maletas electorales durante este pasado 9 de marzo, fecha en que se celebraron las elecciones primarias, sumamente con polémica, por supuesto, pero que no les habían pagado por ese servicio que realizaron. Bueno o malo, no les habían pagado y eso es lo que protestaban ellos, y habían atravesado sus camiones, como lo ven en pantalla, a través o alrededor del nuevo edificio del Consejo Nacional Electoral. Hoy se cumplió el tercer día y amenazaban con tomarse las carreteras si no había un acuerdo y una reunión con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Parece que ha surtido efecto este tipo de protesta. Así nos cuenta Fanny Zúñiga. Adelante. Así es, muchísimas gracias. Buenas tardes, Claudia. Como usted lo detalla, la última información que se desprende desde el Consejo Nacional Electoral, me acompaña el abogado Bonilla y el señor Aguilera con esta problemática para que les resuelva el CNE el pago del trabajo que se realizó en las primarias en marzo de 2025. En primera instancia, el abogado. Entonces, momentáneamente suspendida, abogada, esta denuncia, abogado, que se tenía para la próxima semana. ¿En qué han quedado hoy el documento que dice? Sí, buenas tardes. Hay un acuerdo conciliatorio momentáneo en el sentido de que el CNE, las autoridades administrativas y de la parte legal han pedido un compás de tiempo, de espera, porque van a revisar documentación, van a revisar otra información y para terminar el dictamen legal correspondiente, y así pues establecer este trámite. Ellos se han comprometido a acelerar este trámite para llegar a la culminación de la resolución final del pago. Nos han convocado para el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el sentido de revisar cuánto han avanzado, y nosotros hemos pedido que sea a la mayor brevedad porque hemos esperado 8 meses en ese sentido, y ha habido un compromiso tanto de la parte que representamos los transportistas de suspender momentáneamente estas acciones, y sin perjuicio de que si no hay avance, pues vamos a retomar este tema. Esto era lo que dialogaba hace unos instantes Fanny Zúñiga con Teodoro Bonilla, quien es el abogado, el representante legal de estos transportistas que estaban exigiendo que hubiese un pago por parte del Consejo Nacional Electoral. El presupuesto fue otorgado, no entendemos todavía porque ahora el Consejo Nacional Electoral es una cosa más hermética de lo que ya era anteriormente, así que esperamos que por claridad, por transparencia y por rendición de cuentas que le deben a la población, porque la población los tiene ahí, les paga su sueldo a ustedes y a todos los que trabajan en el Consejo Nacional Electoral, deberían por ello pues ser un poco más accesibles a la prensa, poder dar un poco más de explicaciones de lo que está pasando, no solamente en este caso del pago de los transportistas, sino en general, ante tanta especulación, ante tanta noticia, ante tanta poca información que obtenemos del Consejo Nacional Electoral, y que entendemos que pasan muy ocupados, pero debería de ser más abierto para las consultas que tiene la prensa o la misma población, porque en realidad el tema este de ser tan hermético más bien va en contra de ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo el mundo especula, todo el mundo piensa, todo el mundo dice, y ustedes callados. Entonces, la situación es que por transparencia deberían ustedes de ser un poco más abiertos a la prensa. Los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, algunos son más abiertos que otros, eso no lo podemos negar, pero hay algunos que ni siquiera hay la posibilidad de poder acceder a ellos vía telefónica o un mensajito y uno se los envía y no hay respuesta alguna. Así que les repito, por transparencia, el Consejo Nacional Electoral debe estar puertas abiertas para la prensa, porque la población y todos tenemos interrogantes, más que estamos a menos de 2 meses de celebrarse las elecciones generales en Honduras. Vamos de inmediato con lo último en noticias. Esto es Lo Último en Noticias. La reunión de emergencia ha concluido, ya les decía, esta reunión de emergencia del CODEM junto a SINAJER. Fanny Zúñiga ha llegado rapidísimo hasta el lugar y nos cuenta en qué ha concluido esta reunión. Adelante, Fanny. Así es, muchísimas gracias, Claudia. 2 detalles importantes. Primero, a don Francisco, y también está el alcalde acá. En primera instancia, para que concluya don Francisco, tomando en cuenta, o el alcalde, tomando en cuenta la situación. Don Francisco, no se me vaya, por favor. Solo vamos a escuchar al alcalde para concluir esta reunión de SINAJER. Más de
más de 200 incidencias en estos últimos días, están siendo atendidas todas por los equipos municipales. Donde hay un riesgo de una persona, invitamos a la población a hacer llamado a la línea 100 y también a la 911 para poder exponer su situación y que nuestros equipos puedan trasladarse de inmediato a poner a salvo la vida de las personas. Ese es el mayor objetivo que tenemos. No queremos que se sigan perdiendo más vidas humanas ni que se ponga en riesgo ninguna. Hacemos un llamado a la población. Estamos en alerta amarilla. Hay una declaratoria de alerta roja en el departamento de Francisco Morazán hecha por Copeco. Nosotros estamos en alerta amarilla en el distrito. Hay lluvias hoy, lluvias mañana, lluvias el lunes, lluvias el martes, los suelos están saturados, las represas están llenas, la condición climática no es nada halagadora. Si no tenemos nada que hacer, quedémonos en casa. Y a menos que usted reciba el llamado de la autoridad municipal para hacer evacuación en zonas de riesgo, también atiende el llamado porque la vida es primero. Nosotros estamos poniendo primero a la gente, dedicado todos nuestros recursos, esfuerzos, trabajos, recursos humanos, recursos logísticos, recursos económicos para poner a salvo la vida de las personas en estas situaciones que presentan las emergencias derivadas de las lluvias. Lamentando lo que pasó con estos dos niños. Totalmente, el día de anoche estuvimos acompañando a las familias, vimos el dolor en el rostro de las madres de estos dos menores de edad, les hemos acompañado para lograr atenderles de manera integral. Primero en la búsqueda, que agradezco a los bomberos que nunca descansaron, que estuvieron persistentes junto a la UHR hasta lograr el rescate de estos dos menores. Y les pedimos a Dios el bálsamo de consuelo para las familias, resignación cristiana y que hoy gocen de la presencia del Señor estos niños. Por todo lo que dice el alcalde, ¿se adelanta la reunión o se acordó con la Secretaría de Educación que no hayan clases el lunes o cómo va a ese? No, nosotros mañana tenemos otra reunión, ahora vamos, todos los equipos estamos atendiendo incidencias, hay incidencias de toda la capital otra vez, tenemos que estar activos en la atención de las incidencias que se dan en la ciudad para poder atender las emergencias, hablar con la población en caso de emergencia. Mañana tenemos otra reunión de seguimiento a mediodía justamente en este mismo lugar. Aquí hemos instalado el Centro de Operaciones de Emergencia para estar en contacto permanente con la población. Aquí mismo estamos ahora atendiendo en Las Palmas. Mañana vamos a revisar, no queremos tampoco ser alarmistas, queremos ser responsables en el manejo de la información. Hay una declaratoria de emergencia por parte de la presidenta, hay alerta roja por parte de Copeco, tenemos alerta amarilla nosotros de momento en el Distrito Central y toda esta información, revisando los pronósticos del tiempo, la información que nos ha dado Senado Copeco, nos va a permitir tener información para poder recomendar. En todo caso, que sea necesario, de repente la suspensión de clases el día lunes o martes, dependiendo de la situación climática. No nos adelantemos a los hechos, no alarmemos tanto a la población, sí informemos de manera responsable para que la gente pueda tomar decisiones correctas. Igualmente nosotros atender todas las incidencias que se presenten, tanto la atención humanitaria a las familias albergadas, como también la atención de las emergencias cuando hay denuncias y las labores también de prevención. Como emergencia, ¿qué determinación pueden tomar en la Guillén? Porque la situación ahí es bastante crítica, fisuras sí. En algunas viviendas de 2 plantas y la gente se está oponiendo a pedir. Mire, ahí hay zonas seguras y zonas de riesgo. En las zonas de riesgo que ya están mapeadas, que están identificadas, nosotros ya arrancamos un proyecto de mitigación en el sector para poner a salvo la zona. Es una obra valorada en más de 80 millones de lempiras que estamos de manera integral para asegurar el sector y que no siga el agua subterránea generando problemas, sino canalizar las aguas subterráneas, sacarlas a un drenaje por cuneta y evitar más deslizamiento sobre ese sector. Algo parecido habrá que hacer en Loyola, algo parecido habrá que hacer en la Duarte. Nosotros quisiéramos tener los recursos dispuestos para poder hacer todas esas obras de mitigación, así como en los Jucos, que hoy la gente ya no se inunda y vive segura y vive tranquila. Así merece vivir la gente en la capital. Claro, son inversiones que son altas, que buscamos los recursos, tocamos las puertas, pero ya empezamos a demostrar que con inversiones serias en obras de mitigación sí podemos salvar vidas. Y eso es parte de lo importante. Así que la inversión para obras de mitigación, la prevención, la atención a la emergencia y también la atención humanitaria. En todos los elementos estamos trabajando. La ciudad es vulnerable y hay que estar preparado siempre para lo peor, esperando que pase lo mejor. ¿Alguien nos puede dar un recuento de los daños? Sí, tenemos albergues ya ubicados. Hay más de 180 personas que están albergadas, algunas en autoalbergues, otros en albergues solidarios, que son familias, y otros en albergues temporales, que son de la alcaldía municipal, que están siendo atendidos ahora mismo con este apoyo y respaldo del gobierno de la presidenta
a través de la CIT, a través de Red Solidaria, que nos han dotado de insumos, equipos, maquinaria y también insumos para atención, garantizamos plenamente la atención de las familias que resulten albergadas. Yo prefiero, y lo hablamos ayer en la Duarte con los vecinos a la 1 de la mañana, había 9 familias que no querían evacuar, la vida no tiene precio. La vida es primero, y a las personas hacerles el llamado, que si hay un llamamiento de evacuación por tema de riesgo, que atendamos la invitación de la alcaldía municipal para garantizar la vida de las familias capitalinas, que es lo que más nos interesa. Estamos cuidando aquí lo que más necesitan con todo el esfuerzo y el compromiso. Bien, el alcalde de Tegucigalpa, don Jorge Aldana, vamos a salirnos hacia ese punto, Gerson, para concluir este contacto con don Francisco Argeñal, que es el experto por el tema de la cantidad de agua que está recibiendo la capital, Claudia, y así de primera mano tenemos las recomendaciones. Hasta el momento, ¿cuánto más o menos milímetros de agua se ha podido registrar, don Francisco, o no se puede medir todavía? Y segundo, el llamado de atención que usted hacía a la gente que vive en las áreas más vulnerables del Distrito Central, o Francisco Morazán. Muy buena, Fanny. Fíjese que los registros que tiene la red de estaciones de la alcaldía municipal, hay más de 200 milímetros medidos en los últimos 10 días. De acuerdo a un estudio que hicieron con la Universidad de Manizales, se estableció un sistema de umbrales en el cual si las lluvias superan los 190 milímetros, caemos en una situación de alerta roja por posibles deslizamientos en la capital. Considerando eso y considerando no solamente la humedad de la capital, sino que también en otros sectores del departamento, especialmente hacia el sur, es que la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales esta tarde declaró en alerta roja todo el departamento de Francisco Morazán, así como el departamento de La Paz, de Intibucá y del Empira, por la cantidad de humedad que tenemos en esos departamentos. Y mantenemos en alerta amarilla los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Santa Bárbara y también Choluteca, Valle y Comayagua. Y en alerta verde pues tenemos El Paraíso, tenemos Olancho y tenemos Lloro, debido a la humedad que tenemos y los pronósticos de lluvias que tenemos para las próximas 48 horas, que son cantidades que pueden superar los 80 milímetros en las partes altas de las montañas del centro del país y del occidente. Muchísimas gracias, don Francisco. Importante la información y vamos a estar pendientes. También regresará mañana usted aquí, estará presente para los diálogos y todas las actualizaciones, ¿verdad, don Francisco? No sé, no me he invitado, pero sí tenemos reunión en Copeco primero porque tenemos que analizar las alertas y revisar si es necesario mantenerlas o cambiarlas. Sí. Muchísimas gracias, don Francisco. Así las cosas, la reunión con SINAGER y las autoridades del CODEN, y mañana continúan las mismas. Habrá también la reunión referente al tema de educación. Han escuchado usted, Claudia, a las autoridades, tomando en cuenta también las recomendaciones, porque va a seguir lloviendo mañana, el lunes, martes y también el miércoles. Con esa información vamos a una pausa comercial a esta hora de la tarde. Vamos a concluir así nuestro noticiero de este sábado, pero vamos a dejarlo con imágenes desde la ciudad de La Ceiba con nuestro compañero Nahum Monge, que está lloviendo también en el malecón de La Ceiba. Adelante. Así es, Claudia, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, una tarde muy fresca, noche ya, sobre la mayor parte de la ciudad de Puerto de La Ceiba, una ligera llovizna que ha caído y eso ha alejado un poco la visita de los turistas que llegan específicamente en horas de la tarde-noche, pero algunos han apartado este espacio para poder guardar el retrato de esta imagen acá en el malecón turístico de La Ceiba. Regresamos a Tegucigalpa con ustedes con este contacto desde la novia de Honduras.